Buenos días. Hoy estoy con Juana, que está en el espacio de la hora de maternarte, que la he invitado porque me apetecía mucho que, bueno, yo siempre que la escucho por Instagram o en algún congreso virtual que también ha estado, pues me parece súper interesante lo que dice. Entonces, no me lo quería quedar como solo para mí, para que no la ha podido escuchar, que también la oiga. Antes de entrar al tema, Juana, si te quieres presentar para quien no te conozca. Sí, claro. Soy Juana María Fernández, soy psicóloga y nutricionista. Y bueno, he trabajado siempre conducta alimentaria desde que trabajo, porque ya era nutricionista cuando empecé a ejercer como psicóloga, entonces siempre ha sido la conducta alimentaria y todo lo que precede y lo que se deriva de conducta alimentaria. Mi trabajo, prácticamente todo mi trabajo se centra en eso. Pero claro, la conducta alimentaria al final es lo que vemos. Luego de ahí trabajamos muchísimo más y al final en consulta acabamos hablando de todo menos de comida. Exacto, y un poco desde ahí, ¿no? Pues el oír hablar de algo que a veces entendemos como si fuera siempre la misma metáfora, ¿no? Desde la punta del iceberg vemos algo y es como, pues este es el problema, pero un poco qué hay debajo, ¿no? Y tú venías como con un ejemplo, con algo que a veces entendemos como un problema que hay que solucionar y, bueno, no, te dejo a ti, que eres la que sabe. Sí, claro, nosotros lo que vemos muchas veces, yo siempre utilizo la metáfora del tirachinas, ¿no? Nosotros Mm, vemos el disparo final, pero no vemos todo lo que va tensando el tirachinas antes del disparo final. Entonces, ujú, es como que nos centramos en por qué esta piedra ha salido a 20 kilómetros por hora, quiero pararla, quiero parar la piedra, qué hay antes y qué hay después, ¿no? Porque hay un antes y un después del disparo. El disparo, que al final es la desinhibición, la compulsión, el impulso, esa parte que es mucho más fisiológica, mucho más animal y desde luego que no vamos a poder controlar porque ya hay una desconexión de la conciencia y no hay conducta dirigida como tal. No hay una ujú, conducta que estamos dirigiendo con conciencia y con intención, no es intencional. De hecho, por eso luego viene la culpa y el arrepentimiento, porque no hay intención real de que eso pase. Pero nos centramos mucho en esto, ¿no? En el disparo. El ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo fuerza de voluntad? Y ahora también te hablaré de la fuerza de voluntad. ¿Por qué no puedo parar esto? Ok, ujú. vamos a olvidarnos del momento disparo, que es la respuesta, no es el problema, es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Al final eso es la respuesta a algo, no es el problema en sí, es la respuesta a una amenaza, es la respuesta a algo que ahora podemos mirarlo, que algo pasa antes y qué pasa después. Y ahí sí que hay conciencia y ahí sí que hay conexión y quizá ahí sí podemos trabajar más. No en el momento disparo, que nos centramos Claro. siempre, ¿no?, en el impulso, en la compulsión, en el atracón de lo que sea, no solo de comer, ¿no? Los atracones son de comprar, de ataques de ira, bueno, en esa parte, pues, los atracones de limpiar, de Mm, estudiar, de trabajar, atracones de algo que es ese momento en que ya estoy desconectado y ya voy disparado. Vale, pero ¿qué ha pasado antes? ¿Cómo he llegado al disparo? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Y qué pasa después? ¿Y cómo se va retroalimentando? Porque esto es un patrón que se va retroalimentando. Entonces, el momento de disparo, el momento de compulsión, tú decías, muy, muy, muy fisiológico, hay una parte muy instintiva y muy animal, porque es mm, adaptativo. La compulsión, el impulso del disparo es adaptativo y tiene una función, que es aliviar el malestar, ¿sí?, de la tensión que se va generando. Entonces tenemos que focalizarnos en qué es lo que va generando la tensión, no en el disparo final, ¿no? Lo del tirachinas que total. te decía. Y también es una respuesta a las compulsiones, son una respuesta a las obsesiones, que es lo que va antes. Entonces vamos a focalizarnos en las obsesiones. Entonces, ¿qué Mm, pasa antes? Antes del disparo. ¿Qué pasa durante y qué pasa después? El durante es esta parte más no intencional, no dirigida y completamente fisiológica y disparada y sin consciencia. ujú, Antes hay una parte muy mental. Ahí está obsesiones, el control, la hipervigilancia, la atención la atención selectiva en algunas cosas, mm, eh, el control, el perfeccionismo, las creencias sobre las cosas. Hay mucha mente, ¿no?, en el antes. mm, Luego viene el disparo, que es la respuesta a toda esa parte mental, tanto a la tensión como a las obsesiones, o a una u otra o ambas. Y luego viene el después, que es muy emocional. Entonces tenemos como mucha mente antes, este mm, disparo tan fisiológico que no podemos, que no hay intención durante, y el después, que viene la culpa, la vergüenza, el miedo, la tristeza, toda la mm, parte más emocional.
que es la que me hace decir, me encuentro muy mal, siento mucho malestar, necesito controlar más para aliviar el malestar. Y vuelta a empezar otra vez la mente a controlar el perfeccionismo hasta que me vuelvo a llevar a la tensión, el disparo, otra vez esa parte. Y así es como se va retroalimentando. Claro, en todo este patrón tendemos a focalizarnos en el disparo, en la parte menos intencional y que menos dirección hay. Y es como, quiero parar estos impulsos, quiero parar estos disparos. ¿Y cómo puedo hacer para...? Y esto al final se convierte en la enésima compulsión, ¿no? Buscar compulsivamente la manera de no tener compulsiones. Y busco información. Claro. Y alimento toda esa mente y toda esa tensión, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y qué he de hacer? ¿Y qué debo hacer? ¿Y tengo que hacer? Y bueno, al final lo que intento hacer para parar los impulsos, lo que están haciendo es generarme más tensión y más obsesión y como consecuencia y respuesta, más impulsos y más Claro. malestar. Y te escuchaba y pensaba, es que hay compulsiones que a lo mejor como tal nos pasan desapercibidas porque a lo mejor lo que estamos haciendo parece como, no sé cómo decirte, o como más aceptado, ¿no? De, pues, limpiar. Pues, ¿quién no ha tenido, pues, una amiga que o limpia mucho o que, yo me estoy acordando como de una amiga en concreto, ¿no? De que los sábados era como el día de limpieza y, ¿no? Y luego cuando llegaba a casa, aunque no fuera sábado, si todo estaba desordenado, ¿no? Como cosas que nos pasan como desapercibidas porque, bueno, pues así tengo la casa limpia y ordenada porque me va muy bien tener ese orden, pero lo que tú dices, ¿no? Yo lo que hablas de la metáfora del tirachinas, yo les digo como de la lotería, ¿no? Como si vas comprando boletos así pequeñitos y hay un día que ya ganas el sorteo grande, ¿no? En vez de, pues el sorteo es como, wow, ahora he visto esto que me está generando malestar y la culpa y la vergüenza que decías, pero que he estado como haciendo en el camino, ¿no? Que me pasa desapercibido y he ido como acumulando participaciones, ¿no? Pues les hago como la metáfora de la lotería y aquí está como el premio, ¿no? De cuando es como más dirigido a lo mejor pues a comida también, ¿no? Que es como... Al final es lo mismo, la compulsión es una respuesta con la comida o con cualquier otra cosa. La historia es que comer es una necesidad primaria y tiene mucho correlato neuroendocrino y fisiológico, entonces los intentos de control van en el camino de la restricción y claro, si al impulso natural y a la compulsión natural, respuesta a la obsesión, le sumas hambre y restricción fisiológica, pues ya te sale el pastel completo. Es que tiene muchos ingredientes, ¿no? Es el hambre y la impulsividad. Si un animal rabioso y disparado encima lleva 3 días sin comer, no dudes que te va a pegar un bocado, pero bien fuerte, ¿eh? Entonces, esto es, esta suma. Las compulsiones en sí, por lo que dices, hay compulsiones que tenemos normalizadas. Las compulsiones en sí no son nada, quiero decir, son algo natural. Si algo es adaptativo no puede ser patológico, si algo es adaptativo no puede ser algo malo, ¿vale? La cosa es contextualizarlas y qué significado le damos. Entonces, una compulsión de limpiar la vemos súper bien, pues mira, me ha dado un ataque de limpiar y me he dejado la casa como una patena. Pero si el ataque me lo da de comer, entonces eso tiene otras connotaciones, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, dependiendo de con qué esté, hacia dónde vaya dirigido el impulso y el disparo, le doy un significado u otro. Y ese significado es emocional y ese significado es el después. De ahí que tengamos que trabajar el antes y el después y no el durante. Muchas veces también utilizo la metáfora de la olla a presión. Es una olla a presión que se va llenando y se va llenando hasta la explosión, ¿sí? Pero las ollas a presión tienen una cosa que es la valvulita que se levanta para que la olla no explote. Entonces, ¿qué cosas tengo yo en mi día a día que alivian tensión? De toda la tensión que voy generando en mi día a día. ¿Qué cosas me alivian tensión? ¿Qué cosas son válvulas de escape de esa tensión? Porque si no las tengo, pues voy a ir reforzando ese patrón de las otras válvulas de escape. Y luego, el significado que yo le doy a las compulsiones, como decías, hay compulsiones que tenemos como más normalizadas y que no son desadaptativas y otras que nos suponen un problema en el día a día o son disfuncionales en nuestro día a día y está ahí, ¿no? El problema real. No es la compulsión en sí, sino en mi funcionamiento diario, qué papel tienen y qué repercusión. Y ya te digo, la compulsión en sí al final está cumpliendo una función, que es la de aliviar tensión y ser respuesta a algo. Si no, yo muchas veces he preguntado, si no tuvieses comida en ese momento, me hubiese tirado por la ventana. Ostras, pues fíjate qué función más buena, ¿no? Está teniendo la comida en este caso, ¿no? Entonces, si algo es adaptativo, no puede ser patológico, al contrario. La cosa está el antes, que es lo que me está generando tensión, que muchas veces la tensión me la genera el no querer tener impulsos. Pues fíjate, el controlar, ¿no? El impulso de comer muchas veces viene de la obsesión y de la tensión que me genera la obsesión de contar, controlar. Y luego lo que pasa
lo que pasa después, ¿no? Entonces, identificar esas fuentes de tensión, ver qué otras herramientas y estrategias tenemos para aliviar esa tensión, porque hasta que no tenga otras herramientas y estrategias voy a seguir dependiendo de la única que tengo y que está reforzada. Y además refuerzo este patrón. O desconexión, compulsión, o desconexión, restricción e inhibición. Entonces alterno todo el tiempo estos dos estados, inhibición, desinhibición, todo o nada, blanco o negro. O me lo limpio todo o no limpio nada. O lo hago de manera impulsiva o no lo hago. Nunca hay un punto medio, nunca hay conducta dirigida. Y esto es un patrón que se va retroalimentando y que va tomando cada vez más significados, más en mi vida y más papel en mi vida. Cada pérdida de control me lleva a querer tener más control y cada más control me lleva a más pérdidas de control y con más consecuencias a nivel emocional y funcional en mi día a día. Me siento como en un webinar, ¿sabes? Escuchando, no te pregunto nada, es como tú tiras sola, en plan, qué interesante como lo que dices, ¿no? Y me hacías pensar en lo que decías como de recursos y herramientas, pues qué bien que hayas tenido como la comida y como de supervivencia, ¿no? A ese estado, pues la tensión era tan grande que la otra alternativa que me quedaba, ¿no? Era la ventana, pero la cosa es la que tú dices, ¿no? Pues qué herramientas tengo más que si lo que me está proporcionando la comida, que es el alivio, pues en qué otros sitios encuentro alivio. Pero claro, esto es a veces como suena complicado porque dices, jo, es que siempre o en momentos de mi vida, no siempre, pero en la mayoría, pues me he refugiado ahí, ¿no? O he buscado el alivio ahí, ¿no? Entonces es como ir incorporando otras herramientas, entiendo. En la comida en sí, a veces me dicen en lugar de la ventana, pues bebería impulsivamente. Bueno, pues ves, al final la comida, comer es una necesidad, pues ni tan mal, ¿no? O sea, yo sé que es un problema, sé que te genera tanto malestar, pero vamos a dejar de ver la comida como una amenaza o esa compulsión como una amenaza porque ante la amenaza me disparo todavía más. Entonces, la compulsión no es una amenaza, la compulsión es una respuesta, porque la amenaza me dispara más y todavía me pone más en lucha, ataque, en defensa, ¿no? Entonces, ¿qué otras herramientas puedo tener que sean un reforzador primario, tan inmediato y tan satisfactorio y una fiesta de la dopamina como es la comida? Pues si lo piensas fríamente, poco. ¿Sí? Entonces, asumir que comer no es un problema, que comer es una necesidad, que comer es un reforzador primario, que comer produce placer, para no restringir ese placer y poder dárnoslo de manera intencional y dirigida y no llevarnos al límite del tirachina, no puedes, no debes, no tienes, no puedes, no debes, ¡pum! Porque tú estás queriendo restringir una necesidad. Y ya no te hablo solo de nutrientes, te hablo de una necesidad, el componente hedónico del hambre, ¿no? Y de la comida. La necesidad de cubrir ese placer con comida que es natural. Entonces, esto es como, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pero esto es como restringirte el sueño y decir, no puedes dormir, no debes dormir, no tienes que dormir, y al cuarto día te vas a dormir con tu permiso, sin tu permiso, en cualquier lugar, y vas a, y no, claro, imagínate luego decir, es que no tengo fuerza de voluntad, no he conseguido no dormir. Bueno, es que claro, dormir tiene un papel en tu vida y tienes que cubrirlo, ¿no? Total. Entonces, creer que si yo ya cubro mis necesidades nutricionales, 23 gramos de no sé qué con 33 gramos de no sé qué más, cocinados a la pata coja, ya. Pero es que comer no solo sé eso, comer no es un acto aséptico, comer tiene que tener, porque lo que es un componente de placer hedónico, porque si las cosas que nos gustan, imagínate, también este ejemplo lo pongo mucho, pautarte las relaciones sexuales lunes, martes y jueves de 6 a 7 sin sentir absolutamente nada, no puedes sentir absolutamente nada, no te puedes dejar. ¿Cuánto tardaría esto en generarte una obsesión y sus compulsiones, ¿no? Porque es querer hacer un acto, o sea, restringir esa parte placer, al final el cuerpo y la mente y las emociones se van a coger lo que necesitan con tu permiso o sin tu permiso, quieras tú o no quieras. Y ese quieras tú o no quieras es la compulsión. Sí, cuando a veces te he escuchado, ¿no?, decir que, pues hablando de necesidades como puede ser el sueño o el hambre, ¿no?, como tal, cuando se sientes como a que no te planteas, pues he ido ya 2 veces al lavabo a hacer pipí, ¿no? Otra vez, ahora, pues si solo he bebido un vasito más de agua,
¿no? Pero con la comida sí que es como, ¿cómo puedes sentir, o sea, cómo puedo sentir hambre si hace, no sé, 2 horas que he comido, ¿no? O cómo puede ser que me esté apareciendo como esa sensación si aún no es la hora de cenar, por Este es el ejemplo. componente mental del que te hablaba, el antes, ¿no? El control. Meto mucha mente en algo que debería ser mucho más intuitivo y natural, como es una, pero ahí empiezo a, pero no debería, y en lugar de atender las necesidades, me enredo en entenderlas, y ese me enredo en entenderlas es ir llevándome al límite, al límite, al límite, al límite, al límite, ¡pum! Al disparo final. Y luego otra vez, pues no puede ser, no debería, no tendría que haber hecho eso, otra vez me ha vuelto a pasar, me siento fatal, me siento muy culpable, no tengo fuerza de voluntad, me culpabilizo, me hiperresponsabilizo de lo que ha pasado porque no entiendo que mi cuerpo tiene unas necesidades que son las que son y no las que yo quiero que sean o las que yo entiendo. Lo que dices, ¿no? De a veces como el perdernos en el entenderlo, que a veces hablamos, ¿no? De que es verdad que pues hay en las emociones, ¿no? Que pues son información, ¿no? Cuando que nos alerta pues de lo que necesitamos, pero la emoción, a veces como se quiere como entender situaciones y como poner esa parte como mental a algo de que pues no sabemos, ¿no? Pues por qué esa persona hizo eso o por qué te dijo lo otro. Es como, ¿qué vamos a hacer con esto, ¿no? ¿Qué te ha pasado y con lo que sientes? Me venía como un poco esto de que a veces hay cosas que ojalá tuvieran explicación, pero que no le podemos dar. Pero que sí que nos pasamos como toda la vida como intentando controlar la respuesta, como para así, como sentir que estamos preparadas para si, pues yo qué sé, si vuelvo a sentir otra vez esta sensación, vale, pues pongo como el ejemplo de comida, ¿no? Pues me comeré una manzana. Claro, pues que un día puede ser una manzana, pero otro día igual esa sensación aparece con otra cosa, ¿no? O ya no con la comida, sino pues un día pues si he bebido más, pues iré más al baño y otro día menos, pero como el ponerle lo que tú dices, como esa parte mental a algo que es como de nuestra parte más instintiva. Claro, lo que hacemos es esa capacidad de adaptación natural que tenemos, desentrenarla muchísimo y por intentar manipularla todo el tiempo, ¿no? Esa falta de fe y de confianza en nuestra capacidad adaptativa y en nuestra capacidad intuitiva y de adaptarnos, intentar todo el tiempo meter este control, hipervigilancia, mente, lo que hacemos es manipular, claro, no nos olvidemos que estamos hablando de necesidades primarias, entonces intento manipular y cuanto más intento manipular esto a nivel mental, eso no va a hacer que desaparezca la necesidad, al contrario, si la estoy inhibiendo y restringiendo va a seguir creciendo hasta el grito final, del susurro al grito, ¿no? Con las emociones y con cualquier otra necesidad. Y si hablamos de necesidades fisiológicas, además tenemos un componente mucho más instintivo de supervivencia pura. ¿Qué te iba a decir? Como me está distrayendo un poco porque están como haciendo obras los vecinos. ¿Tú oyes que están picando? No. Vale. Pues seguimos. Decías la necesidad fisiológica. Claro, vamos llevando estas necesidades al extremo porque intentamos manipularlas, no confiamos en nuestra capacidad de adaptación, no confiamos ni en nuestra mente, ni en nuestras emociones, ni en el mundo, ni en nosotros mismos, ni en los demás. Todo el tiempo necesitamos manipular todo. Esto es bueno, ya nos metemos en la rueda del control y es una trampa porque más controlo, más consciente soy de todo lo que no controlo y más necesidad de control tengo y esto me convierte completamente en dependiente del control. Dependo completamente del control porque no sé funcionar sin control, porque no me expongo al no control, con lo cual desentreno mi capacidad adaptativa y dependo cada vez más de este control. Entonces, ¿Qué clic me ha hecho ahí, cuando has dicho depende del control? Porque muchas veces, es que soy dependiente de la comida, tengo adicción a la comida, ¿no? Estas cosas que se oyen. No, la dependencia no es ni de la comida, no se puede ser esto es como decir que soy adicto o dependiente de dormir. Pues la verdad es que sí, porque es que hablamos de necesidades. Soy adicto a comer y a dormir y a un montón de cosas más, porque las necesitas. Desde ese punto de vista, sí, y porque te generan placer. Son necesidades, no podemos hablar de dependencia de las necesidades, porque sí, obviamente soy dependiente de dormir, no puedo ser independiente de dormir, no puedo decidir no dormir, no lo puedo decidir, o no hacer pis, o no comer, es que son cosas que, o no beber agua, es que no puedo decidir. Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que soy dependiente, pero aquí hablamos de dependencia del control. Dependo siempre de ese control, con lo cual me desentreno
y pierdo el contacto conmigo mismo y con mis necesidades a base de manipularlas. Y claro, ya me hago completamente dependiente de esto. Esto siempre utilizo la metáfora de la bicicleta, ¿no? Si tú siempre has ido en bicicleta con los ruedines puestos, el día que quites los ruedines te vas a sentir muy inestable con la bicicleta y te va a dar mucha incomodidad y mucho miedo. Si te vuelves a poner los ruedines porque no toleras ese miedo, vas a ser dependiente de esos ruedines siempre porque nunca vas a aprender a montar en bicicleta solo. Y la capacidad de montar en bicicleta la tienes, de Claro. aprender. ¿Sí? Además, La cosa es que al contrario de aprender... Di. Eso es. La cosa es que al contrario de montar en bicicleta, la capacidad de adaptarlo no tenemos que aprenderla, la traemos de serie. Lo que pasa es que la vamos desentrenando. Total, que esto es a veces lo que decimos, ¿no? De que somos, o sea, eres tú quien más sabe sobre ti, ¿no? Y pensaba, a veces, ¿no? En este control, o sea, yo también me he perdido, ¿no? Como ahí intentando controlar cosas, situaciones, cambios que estaba sintiendo y lo he colocado como en el sitio más fácil para mí. Es decir, pues si estoy todo el rato controlando si como, si no como, si me veo así, si no me veo así, pues es más fácil como transitar. No es que sea más fácil, sino que no estoy viendo como todos los cambios que me están generando esa situación, sino que estoy mirando como otras cosas, ¿no? Pero desde ahí, también el intento de controlar. Claro, y es que el control puede ser adaptativo en un momento dado, es decir, hay cosas que en un momento dado me protegen, pero si lo que un día en su día me protegía, ahora lo que hace es someterme, ¿vale? Estoy sometido a ello, he pasado de que esa cosa, de que sea protección, a que sea sometimiento. Porque lo que en su momento fue adaptativo y protege, en otro segundo momento puede someter. Porque ya no es adaptativo, porque me he hecho dependiente de ello, porque ya no cumple su función. Al contrario, ya no me protege, me convierte en dependiente. ¿Sabes por qué me convierte en dependiente el control? Porque la misma cosa es el problema y es la solución. Y cuando la misma cosa es el problema y es la solución, me convierte completamente en dependiente y sometido. Entonces, el control me quita la incertidumbre porque no la tolero, pero al mismo tiempo me genera la incertidumbre porque me desentrena mi capacidad de exponerme, ¿no? A la incertidumbre. Entonces, esos ruedines de la bici son el problema y son la solución. Los ruedines de la bici me quitan el miedo de caerme de la bici, pero al mismo tiempo no me dejan aprender a montar en bici. Por eso me convierten en dependiente. Jolín. Bueno, y qué círculo vicioso, ¿no? Y cómo sales de ahí. Se me viene, ¿no? Porque yo voy como aportando lo que a mí me viene, pero también pensando, pues si alguien como que lo está escuchando, ¿no? Que le pasaría esto por la cabeza, es como, guay, ¿y qué haces, no? ¿De dónde saco la dependencia? ¿Cómo voy siendo más independiente del control? Porque no puedo ser independiente de la del control, sí, ¿no? De esa necesidad de control. Yo ya no elijo el control, yo lo necesito. Eso es lo que me hace independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy dejando de depender de los ruedines de la bici? Cogiendo confianza. Y la única manera de coger confianza es exponerme al no control. Exponerme al no ruedín para aprender y para perder el miedo, ¿no? Al no control. Esto me recuerda como un poco al aprender a confiar, pero a veces es complicado, ¿no? Como la ventana de tolerancia, ¿no? Es decir, pues... Esto es tolerancia, es generar tolerancia al no control y bajar la sensibilidad. Generar tolerancia y bajar sensibilidad. Y también aquí hablamos, fíjate, si tiramos del hilo, ya verás que en consulta ya ves que no hablamos de todo menos de comida, ¿no? Si tiramos del hilo, esto al final es autoeficacia, ¿no? El que yo crea que soy capaz de montar en bici, aunque todavía no lo he comprobado, para exponerme y poder generar esa tolerancia y coger esa confianza. Entonces, la autoeficacia es un componente de la autoestima. No vamos a poder trabajar ese exponerme y generar tolerancia si no trabajamos también autoestima. Fíjate, ¿no? Todo este embrollo de la autoestima, la autoeficacia, la confianza, el control, como de las compulsiones, fíjate, o sea, esto no es ¿y cómo hago para dejar de tener compulsiones? ¿Y cómo hago para dejar de tener atracones de lo que sea? Fíjate todo lo que hay detrás. ¿Cuál sería la pregunta, ¿no? Porque yo también como me encuentro eso, ¿no? Cuando en Instagram pues hablo del apego, ¿no? O de la niña herida, pues ¿cómo hago para dejar de? Entonces, ¿cómo sería la pregunta distinta cuando tú dices ¿cómo dejo de tener compulsiones? ¿Cuál sería la contra? Creo que la pregunta a hacerme sería, voy a intentar entender las compulsiones.
el dejar de ver las compulsiones como una amenaza, porque de la amenaza siempre huimos y si huimos no conocemos, ¿vale? No puedo conocer de lo que huyo. Si lo percibo como una amenaza, huyo todo el tiempo, evito y las evitaciones, aparte de sensibilizarme cada vez más, no me dejan conocer. Entonces, cambiar esa evitación, ese ver una amenaza por, no te digo una oportunidad, las compulsiones no es una oportunidad, pero es algo a conocer. Un poco firmar, esto yo le llamo el aliarse con uno, salir de esa lucha contra las compulsiones y entrar en la alianza, ¿sí? Firmar un poco esta tregua y decir, venga, voy a firmar la tregua con las compulsiones y voy a firmar un pacto, una alianza para conocerlas y así entender qué me quieren decir, a qué responden, qué funciones están teniendo en mi vida, qué es lo que las está manteniendo, porque a mí me importa un pito a veces, me importa un pito, no, qué burraso, pero a veces es como, ¿y de dónde surgió esto? ¿Y cómo? Pues a veces no es tanto de dónde surgió, sino qué lo está manteniendo en el día a día, porque de dónde surgió en aquel momento, pues ni está aquel momento ya, ni la persona que eras en aquel momento eres tú ahora. La cosa es cómo ha evolucionado hasta hoy y qué es lo que lo está manteniendo hoy. A mí me interesa qué es lo que lo mantiene hoy en día. Porque entender, y aquí volvemos al entender, ¿no? Entender de dónde salen y no atender lo que las está manteniendo. Claro, sí, son como, es el primer paso, ¿no? Y luego, claro, lo que decíamos, de que vaya como ligado el entender, ¿no? Para un poco ver lo que es y quitarle como esa connotación más negativa y luego también atender, ¿no? Porque si no, si todo el rato estoy intentando entender, es lo que decíamos antes, otra vez me meto en la mente y en el control. Y lo dejo desatendido y que siga creciendo hasta el infinito. Claro, es como encontrar el equilibrio entre entenderlo para poder atenderlo, ¿no? Como si fuera como el primer paso, ¿no? En vez de ¿cómo me lo quito? Bueno, voy a ver qué es lo que me dice y con esto que me dice voy a ver qué hago, ¿no? ¿Y qué papel tiene todo esto en mi funcionamiento? Y esto también es importante, el poder ver todo esto como una manera de funcionar y no de ser. Porque si lo vemos como una manera de ser, es como que está ahí tan ¿no? Es que yo soy controlador, yo soy perfeccionista, yo soy compulsivo, yo soy todo o nada. Esto es una manera de funcionar. Entonces, el coger un poco de distancia, porque hay esa culpa, esa vergüenza, el coger un poco de distancia de esto es una manera de funcionar que puede que en algún momento haya sido adaptativa, pero ya no lo es, y podemos revisar qué está pasando en este funcionamiento. Pero esto es una manera de funcionar. Me ha gustado eso, ¿no? Igual que hacemos a veces con los pensamientos de decir, pues igual que no soy pues mi dedo pulgar, ¿no? Que esto es una parte del cuerpo, pues los pensamientos es una parte, ¿no? Pero como el poder, como diferenciarlo y es, pues me estoy diciendo cosas, pero a lo mejor duras o críticas, pero bueno, lo puedo como, yo siempre hago como un poco, ponle un personaje a eso, a ver a qué se parece, si es como más como Rottenmeier, un Pitufo Gruñón y ver, ¿no? ¿En qué momento aparece? También un poco desde lo que tú decías ahora con la compulsión, ¿no? Esa parte, sí, esa parte autocrítica y luego echar mucho mano de coger esa distancia, ver que esto es una manera de funcionar y cambiar esa autocrítica o ir transitando hacia autocompasión, que puedo hacer conmigo misma, con mi manera de funcionar para ayudarme desde el amor propio y desde el me quiero cuidar, ¿no? Me cuido porque me quiero, no para que te... Genial, jolín, qué guay. No sé, yo estaría como aquí preguntando un montón de cosas, pero para que se queden como al menos con un par de cositas para poder seguir indagando. No sé si quieres, para terminar, decir alguna cosa o a modo de resumen o alguna cosa que quieras aportar para terminar. Yo me quedaría con este último que te he dicho, ¿no? Esto tiene una función, ¿vale? La compulsión tiene una función, no es un problema, no me define y como tiene una función forma parte de mi funcionamiento, no de mi ser, y voy a echar mano de mi ser, ¿no? De esa parte sana de mi ser para hacerme cargo de esta otra parte, pero hacerme cargo, no luchar contra ella, no seguir sometiéndome, hacerme cargo de esta otra parte. Genial. Pues con esto acabamos y lo dejamos aquí. Muchas gracias, Juana, por todo lo que nos has explicado como de las compulsiones y a ver si sirve como para hacer clic, ¿no? Un poco para
para ver si se puede entender de una manera diferente y verlo como también, como cosas que nos están diciendo, ¿no? Y no como el problema, por lo que decías tú. Pues muchas gracias, Marta. A ti y a todos los que nos han visto, muchas gracias. Gracias.